Continuamos con el curso de diseño y análisis de algoritmos. Vamos a ver el tema, vamos a hablar sobre los grafos dirigidos acíclicos y el ordenamiento topológico. Como lo mencioné en un video anterior, los algoritmos que hemos visto para grafos dirigidos funcionan para Como lo mencioné en un video anterior, los algoritmos que funcionan para grafos no dirigidos funcionan también para grafos dirigidos. Los algoritmos de búsqueda. Entonces, la conectividad la podemos verificar en grafos dirigidos utilizando BFS y DFS, como vimos en el video anterior, para verificar si un grafo es fuertemente conectado. Okay, entonces las mismas propiedades se aplican. Vimos que el fuertemente conectado evidentemente solamente es aplicable a grafos dirigidos. Bueno, otro aspecto importante es la cuestión de los ciclos. Veíamos la conectividad y ahora vamos a hablar de los ciclos. Puede ser que un grafo, al dibujarlo, pareciera que tiene un ciclo, ¿okay? Como aquí en esta diapositiva, el grafo de la izquierda, pues así a vista podemos decir, bueno, pues hay ciclos, ¿no? Vemos que están conectados. Pero recordando que es un grafo dirigido, los ciclos pueden ser o deben de ser dirigidos. Entonces, un grafo dirigido que no tiene ciclos dirigidos, evidentemente le vamos a denominar un grafo dirigido acíclico. Y entonces en este ejemplo, nuevamente, en el grafo que está del lado izquierdo, podemos apreciar que en esa distribución no es evidente que sea un grafo dirigido acíclico o DAG por sus siglas en inglés. Pero si lo dibujamos de otra manera diferente, podemos ver que B1 tiene 3 aristas. Aquí en el grafo de la derecha lo estamos dibujando de otra forma. Evidentemente le falta otra arista. Tiene una arista que va de B1 a B4, la cual está dibujada, de B1 a B5 y falta esta arista en este dibujo a B7. Luego V2 tiene una arista que va de V2 a V3. Bueno, las voy a volver a dibujar. De V2 a V3. Tiene una arista que va de V2 a V5. Esta está dibujada por aquí abajo. Y tiene una arista que va de V2 a V6. Que es esta que está acá arriba. Después V3 tiene una arista que va de V3 a V4 y una arista que va de V3 a V5. Luego de V4 a V5 solamente. De V5 a V6 y de V5 a V7 y de V7, de V6 a V7. Y ahí están todas las mismas aristas. Vemos que no hay un ciclo dirigido, es decir, no hay un camino dirigido que pase dos veces por el mismo nodo. Así de que si una vez que abandonamos un nodo, por ejemplo V1, ya no hay forma de regresar a él. Lo mismo pasa con el resto de los nodos. Una vez que abandonamos esos nodos, cualquiera de ellos, ya no hay forma de regresar a los mismos. Entonces, si eso sucede, entonces el grafo es un grafo dirigido acíclico, que no tiene ciclos dirigidos. Eso lo que hace es que infiere en el grafo un orden topológico. ¿Qué es un orden topológico? Es un orden que se le dan
se le va a dar a los nodos que la misma topología, es decir, la forma que tiene el grafo, nos dice cuál es el primer nodo del grafo y cuál es el último. Entonces, en un orden topológico de un grafo dirigido, es un orden de sus nodos de tal forma que para cada arista que va de VI a VJ, I es menor que J. Y entonces todas las aristas van de un nodo con un orden inferior a un nodo de orden superior. Y vemos que aquí se cumple. Si etiquetamos los nodos de esta forma como lo hicimos, es decir, este es el nodo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, todas las aristas van de un nodo, por ejemplo, de 1 hasta 4. De un nodo de orden inferior a un nodo de orden superior. De 2 a 3. Y nunca va a haber una arista que salga, por ejemplo, de 5 que vaya a algún nodo de orden inferior. ¿Ok? Entonces están fuertemente relacionados estos dos conceptos, el del orden topológico y el del grafo dirigido acíclico. Entonces vamos a ver que si un grafo dirigido tiene un orden topológico, entonces el grafo es un grafo dirigido acíclico. Entonces vamos a suponer que el grafo tiene el orden topológico, y de la misma forma como lo hicimos allá, en la diapositiva anterior, que va de 1 hasta n. Ok, entonces estamos suponiendo que tiene un orden topológico. Lo que queremos demostrar es que es un grafo dirigido acíclico. Bueno, vamos a suponer lo contrario, que tiene un orden topológico y que no es un grafo dirigido acíclico. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un ciclo dirigido. Entonces, vamos a suponer que sí tiene un orden topológico, pero también tiene un ciclo dirigido C. Vamos a denominar como VI al nodo con el menor índice en el ciclo C. Entonces acá abajo en la ilustración podemos ver el ciclo que está en azul. Entonces todo esto que está aquí es el ciclo C. Va a haber un nodo VI, que aquí está marcado, que es el más pequeño en el orden topológico. El orden topológico existe, esto es lo que estamos suponiendo de inicio. Entonces VJ va a ser el nodo inmediatamente anterior a VI, que también está en el ciclo. Pero como VI es el más pequeño de todos, necesariamente VJ es mayor en orden que VI. Entonces, dado que escogimos VI como el más pequeño, entonces I es menor que J. ¿Por qué? Porque se supone que las aristas en un orden topológico no van de un orden superior a uno menor, así que necesariamente debería de llegar de un orden menor, pero como el orden, como ya asumimos que tiene un orden topológico, también decimos que J debe ser menor que I, lo cual es una contradicción, puesto que no puede ser que I sea menor que J y que al mismo tiempo I sea mayor que J. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que demostramos que no es cierto que si el grafo tiene un orden topológico, entonces puede tener un ciclo dirigido.
o no ser un grafo dirigido acíclico. Por lo tanto, como demostramos que eso no es cierto, lo que demostramos es que si G tiene un orden topológico, entonces G es un grafo dirigido acíclico. Muy bien. Entonces, ya que sabemos que G tiene, que si G tiene un orden topológico, es un grafo dirigido acíclico. Ahora, si es un grafo dirigido acíclico, entonces tiene un nodo, al menos uno, que no tiene aristas entrantes. Y que además ese nodo va a ser el primero en el orden topológico. Entonces vamos nuevamente a proceder. Vamos a suponer que es cierto que G es un grafo dirigido acíclico. Y ahora vamos a suponer que todos los nodos tienen al menos una arista entrante. O sea, lo contrario de lo que queremos demostrar. Ok, entonces sea V cualquier nodo en el grafo. Como todos los nodos tienen al menos una arista, entonces existe la arista que va de U a V. Para U, como para todos los nodos, va a existir una arista precedente, porque dijimos que todos los nodos tienen al menos una arista entrante. Entonces esa arista entrante va a ser X, U. Y si seguimos esa lógica, vamos a continuar hasta que en el peor de los casos visitemos todos los nodos. De tal forma que va a ocurrir que vamos a visitar un nodo, que le vamos a llamar W, dos veces necesariamente, porque en el peor de los casos, al recorrer todos los nodos, pero todos tienen una arista entrante, así de que debe de venir de algún nodo que ya visité, y a ese le llamo W. Entonces existe un camino que va de W a W. Por lo tanto, G tiene un ciclo. Y eso, pues no puede ser. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que G es un grafo dirigido acíclico. Por lo tanto, lo que concluimos es que si G es un grafo dirigido acíclico, entonces G tiene al menos un nodo que no tiene aristas entrantes. Ya ahora vamos a terminar, a cerrar el ciclo diciendo que si G es un grafo dirigido acíclico, entonces tiene un orden topológico. Lo cual decimos que si ya demostramos que si el grafo tiene un orden topológico, entonces es un grafo dirigido acíclico. Ahora vamos a suponer que es un grafo dirigido acíclico y que tiene un orden topológico. Ahora vamos a hacerlo por inducción. Para G con n igual a 1 es cierto. ¿Por qué? Porque ya demostramos que si G es un grafo dirigido acíclico, tiene al menos un nodo que no tiene aristas entrantes. Así de que para G con un nodo, estamos hablando de un grafo que solamente es un nodo y que no tiene aristas entrantes. Entonces es un grafo dirigido acíclico. No tiene ciclos. Ok. Entonces ahora para grafos con más nodos, más que uno, entonces sabemos que existen un nodo V que no tiene aristas entrantes. ¿Ok? Entonces, al quitar ese nodo V, entonces el grafo resultante es un grafo dirigido acíclico porque si yo quito nodos de un grafo, no puedo crear ciclos. Podría crear ciclos si agrego nodos y aristas, pero al quitar un nodo y evidentemente sus respectivas aristas, no se pueden crear ciclos. Entonces, si el grafo original era un grafo dirigido acíclico y le quito un nodo, lo que queda es un grafo dirigido acíclico. Por lo tanto, el grafo dirigido acíclico que queda, que es el grafo original menos el nodo que no tiene aristas entrantes,
tiene un orden topológico. Y V es el primer elemento del orden topológico de G, seguido por el orden topológico de G menos V. Y es precisamente esta forma como podemos hacer para calcular el orden topológico de un grafo dirigido acíclico. Aquí en este algoritmo presentamos cómo sería que al haber hecho la demostración por inducción, pues la implementación del algoritmo es natural que sea recursiva. Entonces, el orden topológico de un grafo es si el número de aristas es 1, estoy aquí, entonces el orden topológico pues es el propio nodo V. Si no, entonces vamos a decir que V es el nodo que no tiene aristas entrantes. Al menos uno, ya demostramos que ese nodo V existe. Entonces, lo que hacemos es regresar a ese conjunto que es el nodo V más el orden topológico de lo que queda de grafo. Y con eso vamos a obtener la lista de nodos en el orden que nos marca el orden topológico. ¿Cuánto cuesta esto? Bueno, de esta forma pues podemos apreciar que pues esto se ejecuta n veces, porque se va a hacer una pregunta por cada nodo. ¿Ok? Entonces vamos quitando un nodo cada vez en la llamada recursiva hasta que solamente queda uno. ¿Cuánto costará determinar el nodo que tenga que no tiene aristas entrantes? Bueno, una implementación rapidísima pues nos va a decir, ok, pues n veces, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a preguntar a todos los nodos quién no tiene aristas entrantes. ¿Habrá formas de hacerlo mejor? Sí, si mantenemos ordenada la lista de nodos por cantidad, por grado de entrada. ¿Ok? Pero así en una inspección rápida podemos decir que este algoritmo tiene Omicron de n cuadrada de costo. Que se puede mejorar si esto lo bajamos a una implementación sublineal. Pues hasta aquí con los grafos dirigidos a cíclicos y los órdenes topológicos, y con este video se cierra la unidad 3 que hablaba de grafos. Vamos a continuar hablando de grafos porque nos falta resolver la conectividad en los niveles 3 y 4, es decir, de determinar los costos de los caminos y los caminos más cortos entre nodos en los grafos. Pero para eso vamos a utilizar una familia de algoritmos que se llaman algoritmos voraces. Y eso forma parte de la unidad 4 que empezaremos a ver en los siguientes videos. Espero que haya sido claro este video y hasta la próxima.